Finalmente, las Naciones Unidas, esta organización, está reconociendo atrocidades que realizan los ucranianos, aquellos que defienden, protegen y patrocinan países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Japón. Todos ellos le dan dinero a mercenarios para torturar a aquellos ucranianos que se quedaron en Gerson. Aquellas personas que no huyeron de sus hogares porque finalmente tenían un empleo en estas zonas y sobre todo porque las tropas militares rusas ya no se encontraban allí para protegerlos. Ustedes dirán, ¿por qué no estaban para protegerlos? Porque tuvieron que avanzar. Pero los ucranianos lograron encontrar una entrada y están utilizando centros oficiales de detención preventiva para torturar civiles. El informe de la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas finalmente lo reconoció. Registraron, y hay que quedarnos con esta palabra, un aumento significativo en las violaciones de la ley por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas desde el inicio de la operación militar especial de Rusia. Citando el informe, dice lo siguiente: desde el 24 de febrero del 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado un aumento significativo de las violaciones del derecho a la libertad y la seguridad de las personas por parte de las fuerzas de seguridad de Ucrania. Del número total de casos, 92, el departamento documentó 75 casos de civiles, que fueron 17 mujeres, 57 hombres y un niño, algunas de las cuales también constituyeron desapariciones forzadas y en su mayoría perpetradas por las propias fuerzas del orden o las Fuerzas Armadas de Ucrania. 17 mujeres, 57 hombres y un niño. No vemos una orden de aprehensión en contra de Volodymyr Zelensky por la Corte Penal Internacional. Todos sabemos acerca de la orden que lanzaron en contra del presidente ruso Vladimir Putin por supuestamente robarse a los niños ucranianos, por llevarlos a una zona segura, a todos en el mismo lugar, para que en el dado caso de que sus familias terminaran en el conflicto o no, supieran dónde estaban, tuvieran total conocimiento de dónde ir a buscar a sus hijos. Incluso familias daban a los niños, a los militares, para que fueran a estos centros de protección. ¿Por qué? Porque si no, iban a acabar en estas detenciones, en estas supuestas oficinas de detención preventiva. Y a pesar de ello, no vemos absolutamente nada en contra de Volodymyr Zelensky. Es más fácil decir que prácticamente el hombre es un dios y todo el mundo lo quiere. Pero mientras tanto, sus autoridades, sus militares, están torturando a los ciudadanos. Pero es entendible, porque el asesor principal de Zelensky, Mikhail Podolyak, lo dijo él mismo. Aquellas personas de Gerson, del Donbass, todos ellos son blancos, están en la mira, por el simple hecho de que prefirieron ser rusos. Entonces son el enemigo y están en el derecho de exterminarlos. Palabras más, palabras menos, pero el punto es claro. Los militares tenían la orden de acabar con todos aquellos que se encontraran en su camino. De igual manera, en este informe se lee que otra preocupación que tiene este organismo y que ha logrado documentar son los arrestos de varios civiles que estaban involucrados en la distribución de ayuda humanitaria en territorio ocupado por la Federación Rusa. Los toman,
Los arrestan y obviamente se llevan toda la ayuda humanitaria que tuvieran, porque esta misma era por parte de los rusos. Finalmente, Rusia ha estado suministrando ayuda humanitaria a todas estas zonas del Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla para que se empiecen como tal a mover la economía de estas zonas, a pesar del conflicto, porque ya la guerra en este punto va avanzando cada vez más hacia Kiev. Pero independientemente de todo ello, los servicios de seguridad de Ucrania han estado arrestando a todos estos civiles. Y lo peor de todo lo dijo una fuente policial de Rusia. El 30 de mayo reconoció, informó, reveló que el Servicio de Seguridad de Ucrania abrió cámaras de tortura para obtener testimonios de personas que habrían cooperado con las autoridades rusas mientras la ciudad de Gerson estaba bajo el control de Rusia entre marzo y noviembre del 2022, específicamente en dos distritos, Dneprovsky y Komsomolsky. En este último, la mayoría de quienes estaban en este lugar eran mercenarios extranjeros que hablaban inglés, polaco y georgiano. Pero lo peor de todo fue que esta fuente dijo que las salas de tortura se crearon en estos dos distritos específicamente porque eran zonas de trabajo. La mayoría de los ucranianos que quedaron, que firmaron de hecho los referéndums más adelante para formar parte de Rusia, trabajaban en este distrito de Dneprovsky. Y casualmente llegan las autoridades, los ven sospechosos y los toman. Hubo un caso muy específico. Un ex asistente comercial, Vladimir Malina, que decidió quedarse en Gerson después de las retiradas de las tropas rusas. Y ustedes dirán, ¿por qué se fueron los rusos? Para moverse de zona, para avanzar en el conflicto. Lamentablemente, los ucranianos entraron por otro lado. Pero, lamentablemente, Vladimir Malina murió en la cámara de tortura del mismo departamento de policía de Dneprovsky. Dos testigos dieron la información de los hechos. Malina fue retenido en la cámara de tortura del departamento del distrito de Dneprovsky, fue brutalmente golpeado. El día siguiente murió en su misma celda debido a las heridas. Para ocultar su muerte, este terrible hecho por las autoridades ucranianas, durante 3 días, 2 ex empleados del mismo centro humanitario ruso en Gerson, donde Malina trabajaba, Roman Gabriliuk e Igor Gurov, quienes de hecho fueron detenidos junto con Malina, también fueron torturados y obligados a escribir una explicación. Una carta con su nombre, firma, habría sido liberado junto con ellos de ese departamento de policía para no acusarlos, para lavarse las manos. Más adelante, él, Malina, junto con varias personas que también fueron torturadas hasta la muerte en esas cámaras, incluidas una enfermera y un investigador, todos ellos están señalados como desaparecidos. Y nadie los va a encontrar. Lo saben en Ucrania, lo sabe Volodymyr Zelensky, porque taparon todas sus huellas. Según Malina, en este caso fue liberado, pero las personas que trabajaban con él y sí lograron salir, anunciaron todo lo contrario. De forma muy discreta, obviamente, porque tampoco querían ser retenidos nuevamente y perder la vida al igual que su amigo. Además, este servicio de seguridad de Ucrania está utilizando una red de agentes para identificar y arrestar a todas las personas que habrían cooperado previamente con Rusia en esta zona de Gerson, zona en la cual el ejército de Rusia está empezando a moverse nuevamente debido a este tipo de situaciones.
Rusia estableció el control de Gerson poco después del lanzamiento de esta operación militar especial de Ucrania. En el mes de octubre, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las partes controladas por Rusia de las regiones ucranianas de Gerson y Zaporilla, se incorporaron a Rusia a través de sus referéndums, donde más del 95% de la población en la mayoría de estas repúblicas votaron en favor de unirse a Rusia. Por estas mismas situaciones, porque no es solo que de la noche a la mañana empezaron a torturar a las personas. Y aquí regresamos al inicio. En el informe explícitamente dice, aumentaron las torturas, las desapariciones forzadas desde el 24 de febrero del 2022. Un aumento significativo de las violaciones del derecho a la libertad y la seguridad. Recordemos que estas mismas repúblicas fueron quienes pidieron un grito de ayuda, auxilio a Rusia, porque eran precisamente quienes recibían estas violaciones de los derechos a su libertad, a su seguridad, quizás no con cámaras de tortura oficialmente, pero sí recibían graves consecuencias por parte de los militares ucranianos o aquellos que se dedicaban al orden público, al servicio de seguridad. Y dice un aumento porque fue cuando empezaron a documentar un poco más, porque intentaban como tal acusar a Rusia. Cuando quienes sufrían estas arbitrariedades eran quienes están huyendo de los ucranianos, quienes incluso el propio presidente Volodymyr Zelensky está prohibiendo libros en ruso. Libros. No quiere nada que tenga que ver con Rusia. No se permiten libros, no se permite hablar en ruso, no se permite escribir en ruso. Nada que tenga que ver con Rusia. Y si su asesor principal dice que todos aquellos de habla rusa que se encuentran en esta zona de Donbass, Gerson, todos están en la mira. Desde el 2014, cuando se hizo este golpe de Estado por primera vez, durante 8 años pasaron desapercibidas estas violaciones a los derechos humanos de estos ciudadanos, porque finalmente seguían sufriendo discriminación. Incluso antes, cuando se realizó la tragedia en el Donbass, nadie dijo absolutamente nada, porque es Ucrania el que está cometiendo las atrocidades. Si fuera Rusia, veríamos a todos los medios de comunicación acusándolo de estas llamadas centros oficiales de detención preventiva que no son más que cámaras de tortura. Pero como es Ucrania, a quien están patrocinando, no dicen absolutamente nada. Pero todos estos países, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, todos quienes le han entregado recursos y armamento a Ucrania, tienen las manos manchadas de rojo. Todos y cada uno de ellos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.